Vamos a explicar el porqué de las formas medievales como sope, ove, tove, andove, con esta O en lugar de la U que tenemos actualmente. Tenemos que sacar a relucir nuestros conocimientos del latín. Tenemos en la primera columna la primera persona del singular, del pretérito perfecto de indicativo. Vemos que tienen bastante en común. Tienen esta terminación ui, ui, ui. Luego tenemos ui y otra vez ui, ui. Y realmente tenemos tres tipos de verbos. Incluso podríamos decir cuatro, pero bueno. Los dos primeros, abui, sapui, que tienen una evolución regular, que va a ser el resultado del castellano medieval, y luego una posterior analogía en el español actual. Luego lo vamos a explicar. Entonces, de abui, esto evoluciona a AV con metátesis de la UAU, y luego evoluciona el diptongo AU a OU y finalmente OVE. Entonces vemos que efectivamente es la evolución regular. Luego, sapui es prácticamente lo mismo, metátesis de la UAU, saupe, y luego evoluciona el diptongo AU a OU y finalmente a O. Por eso tenemos sope. Esto no es demasiado importante para este vídeo, pero por si te lo preguntas, ¿cómo es que la P no ha cambiado a B? Eso es porque la P en contacto con WAU no sonoriza. Eso lo explico en el curso de gramática histórica, gramaticahistórica.com. Luego, la forma tove del español medieval no procede de la forma tenui y la forma andove, lógicamente, tampoco procede de la forma ambulawi. Entonces hay que explicarlo. La forma tove es una forma totalmente analógica de ove. De hecho, en la Edad Media estos dos verbos tendían a significar lo mismo. Entonces, la forma tenui habría dado un resultado bastante raro y por tanto lo único que se hace es coger la forma ove y ponerle la T, que lógicamente tiene que tener el verbo tener. Y luego la forma andove, vemos que es una evolución bastante rara de la forma ambulawi. Evolución, o más bien deberíamos decir que es simplemente una variante latino-vulgar de la raíz. Y luego, aparte, analogía con ove, sope, tove, etc. Pero propiamente no le habría correspondido que fuera andove, sino que de hecho deberíamos haber tenido ande. Y ya por último vamos al otro grupo, posui y potui, cuya evolución al español medieval es puse y pude. Entonces vemos que en español medieval ya tenía esta U que también tiene ya en el español actual y que precisamente va a ser esta U de puse y pude la que va a influir en los demás verbos y por eso actualmente decimos uve, supe, tuve, anduve, etc. Entonces vamos a explicar esta evolución desde posui a puse y desde potui a pude. En principio habríamos tenido posui con esta O abierta tónica que en principio debería haber diptongado y podríamos haber llegado a tener algo así como puese, pero esta O abierta se va a cerrar por metafonía de la I final, entonces posue con la O cerrada que ya no diptonga y luego esta O cerrada va a cerrarse todavía más a causa de la inflexión de la WAU y por eso puse y ya finalmente esta WAU después de haber sufrido metátesis es absorbida por la U y por eso puse. La evolución de potui es básicamente la misma. Potui con la O abierta tónica va a sufrir metafonía por la I, entonces podue con O cerrada que ya no diptonga y por supuesto sonorización de la T intervocálica en D y luego esta WAU va a volver a cerrar por inflexión la O cerrada, la va a cerrar en U, metátesis de la WAU y la WAU va a ser absorbida por la U y por eso pude. Entonces, como vemos, en español medieval vamos a tener ove, sope, tove, andove, puse, pude y luego ya en el español moderno la U de puse y pude va a influir en la O de los demás verbos y por eso actualmente tenemos uve, supe, tuve, anduve.